y la gente yo creo que alcanza también, inclusive en Internet, a pesar de ser una cosa como tan ficticia quizá, alcanza a leer la honestidad de las cosas. Y creo que el éxito, por ejemplo, de arquitectas en todos los niveles, desde que lo llamen uno de las universidades a todo, creo yo que es lo suficientemente honesto no sé, se lee eso del proyecto. Entonces no es como una agenda súper, eh, sí, como fija o acartonada, no. Creo que, creo que hay algo de, sí, de honestidad y de pasión también, que pues es que a la final la arquitectura es un tema de pasión. Y si uno no transmite eso, no creo que no crece ni en las redes ni como proyecto tampoco. Hola, bienvenidos a La Mesa, un podcast de eventos de arquitectura. En esta oportunidad conversamos con Ana María Pinzón, quien nos contó sobre los retos y evoluciones que ha tenido Arquitectas Colombianas, iniciativa que ella coordina, compartiendo y transparentando experiencias vinculadas con cómo es comunicar, difundir y visibilizar la práctica arquitectónica realizada por mujeres desde Colombia, donde a lo largo del proceso se han dado cuenta que la comunicación arquitectónica y la construcción de redes ha sido una parte importante de este proyecto. Ana María es arquitecta de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, con estudios en patrimonio cultural en la misma universidad. Ha estado involucrada con la gestión cultural vinculada a la arquitectura y el diseño desde el año 2009, con proyectos como A57, actualmente llamado AD57. Además, coordina Arquitectas Colombianas, plataforma que promueve la recuperación de la memoria, destaca los aportes y apoya actividades que desarrollan las mujeres en la arquitectura y el diseño en Colombia y el mundo. Pueden conocer más del perfil de Ana María y sobre arquitectas colombianas en la descripción del episodio. Esperamos que les guste esta conversación y de ser así, ayúdanos compartiendo el episodio y dándole like para que instancias como estas puedan ser visibilizadas cada vez más. Hola Ana María, bienvenida al podcast de La Mesa. Un gusto en verdad que hayas aceptado nuestra invitación y que nos cedas un poco de tu tiempo para conversar acá sobre el tema de comunicación arquitectónica. Hola Billy, nada, un placer estar acá en eventos de arquitectura y pues nada, aquí atenta a las preguntas. Qué bueno, qué bueno. Bueno, mira, la idea y la intención justamente de por qué queremos sumarlas a esta gran convocatoria que hemos estado haciendo con el podcast. Esta primera temporada está enfocada al tema de la comunicación arquitectónica y estamos buscando cómo ir visibilizando distintas prácticas que se dan a lo largo de Iberoamérica. Es un poco la intención, cómo seguir ampliando este tema. Y para partir, tenemos una pregunta de rigor en esta temporada, que es justamente, ¿qué es para ti la comunicación arquitectónica? Bueno, la comunicación arquitectónica eh, me parece que nada, es simplemente poner en común ideas que uno de pronto va teniendo y pensando y como no quedarse un poco como encerrado en un mundo propio, en el mundo mismo de la arquitectura y es tratar como de ventilar esos temas y ponerlos sobre la mesa. Creo que es eso. Yo creo que ya hoy en día, por ejemplo, pues yo creo que nadie tiene la razón un poco de nada y lo que hay que estar también muy atento es en estar escuchando a los demás y discutiendo y hablando sobre los temas. Simplemente es como un intercambio, es un intercambio, pienso. Eh, pues lo que ha pasado personalmente, creo que con arquitectas colombianas también es que, pues, Arquitectas no es un proyecto de comunicación de arquitectura, sino es un proyecto en sí para la creación misma de comunidad. Entonces, creo que la comunicación en ese sentido sí ha sido como una herramienta para poder armar esa comunidad y más que como el fin mismo del proyecto, ¿no? Entonces, ha sido interesante también por eso. Mm. Interesante como justamente eso, y por ahí va a ir un poco la conversación, que es justamente esa mirada que tienen ustedes
desde esa iniciativa y muy curioso que digas que no nace como con esa intención de ser un medio o ser como Mm. la bandera de la comunicación, sino más bien de visibilización. Entonces, cuéntanos un poco como de arquitectas colombianas, o sea, cómo nace la iniciativa, cómo se gesta esta idea. Pues eso además también ha sido inclusive una sorpresa hasta para mí misma, y creo que ha sido súper gratificante también ver cómo de una intención súper personal, Arquitectas nació realmente, pues yo veo que nació como mi proyecto de tesis de la maestría. Yo estaba haciendo una maestría en Patrimonio Cultural y Territorio aquí en la Universidad Javeriana en Bogotá. Y siempre he tenido esa inquietud sobre las arquitectas y la poca visibilización de las arquitectas, tanto colombianas como mundiales, ¿no? Y siempre tenía como que me martillaba eso en la cabeza, inclusive estando en la universidad, esa falta también de profesoras, cuando yo estudié, que fue pues ya hace bastante, bueno, un tiempo, más de 20 años, ush, acá relevando la edad, pero bueno. Em, y siempre como que eso me martillaba la cabeza y cuando decidí hacer el proyecto, digamos que este tema patrimonial era el enfoque de la misma maestría era como mirar un poco más allá del patrimonio arquitectónico y mirarlo como un evento social finalmente, ¿no? En el que pues estaba obviamente involucrada la arquitectura. Cuando propuse eso, propuse un protocolo de investigación sobre las pioneras arquitectas en Bogotá y empecé a desarrollar eso y también lo que encontré fue algún poco de rechazo de parte de algunos profesores sobre el tema, precisamente eso, que eso no era arquitectura, que ese tema para qué, si ya todo está bien, ya hay igualdad, ya hay... Entonces, creo que eso además me dio como más curiosidad de explorar el tema. Finalmente, el proyecto, digamos que se fue adelantando y se fue volviendo otra cosa, fue mutando. Hice una cantidad de entrevistas y luego se volvió como inmanejable. Finalmente, muy a mi pesar, no me gradué, no me gradué de la maestría porque pues el proyecto se convirtió en otra cosa y bueno, lastimosamente eso quedó ahí. Ahorita lo estoy de hecho retomando para publicar un libro, pero eso ha dado pie a muchos como peldaños que ha subido arquitectas. Entonces, por ejemplo, ese protocolo de investigación que yo considero que fue el inicio de este proyecto, también lo doné al Archivo Internacional de Mujeres en Arquitectura en una convocatoria que también armamos con arquitectas colombianas que se llamaba Una por Una. Es una colección que tienen ellas allá en el archivo que está guardado en Virginia Tech. Y bueno, esa experiencia fue supremamente interesante. Se hizo acá un proyecto como eh, piloto de esa experiencia, pues que ahorita podemos hablar un poco más de eso, pero yo considero que esa experiencia digamos, de ese protocolo fue el inicio realmente de Arquitectas. Luego, por cosas de la vida, digamos que terminé asociada a un proyecto muy interesante que creo que también es como la otra piedra vital que se llama Un día una arquitecta. Para los que no conozcan, pues esto es un proyecto donde nos unimos, bueno, liderado por Inés Moisset, eh, arquitecta argentina, que invitó digamos, a varias personas a empezar a hacer lo que pienso yo que es muy interesante, es armar biografías de arquitectas de todas partes del mundo, ¿no? Entonces invitaba a redactores, habían hombres, mujeres, gente que estuviera interesada, digamos, en el tema de las mujeres en la arquitectura, a, a nivel iberoamericano, pues a participar. Yo como tenía ya, digamos, este tema de las pioneras, una compañera mía, eh,
aquí también arquitecta de Medellín, me dijo, oiga, ¿por qué no empezamos a escribir para un día una arquitecta que me invitaron? Jimena Covaleda, y ahí empezamos, y entonces yo empecé otra vez a retomar ese tema de las pioneras a raíz de eso. Y me parece que es un proyecto muy valioso porque aparte de, digamos, el intercambio iberoamericano que hubo, que hay, todavía hay en un día una arquitecta, fue interesante empezar a darle ese enfoque mm, eh, colombiano también, porque pues terminamos fue proponiéndoles que hiciéramos unas biografías, digamos, de arquitectas colombianas, ¿no? Y ese también fue como un momento fundamental. Hay otro momento que yo rescato mucho también, fue una invitación de la revista de ARC, que es la revista de la Universidad Nacional, ay, me van a matar, de la Universidad de los Andes, acá en Bogotá. Hicimos un número de mujeres en arquitectura, que era el número 20, con la curadora Andrea Merritt. Fuimos como co-curadoras, digamos, del número. Y esa fue como también ya, digamos, la experiencia que, que terminó por armar arquitectas colombianas. Fueron como esos tres momentos, digamos, antecedentes que me parecen clave como del inicio de esta experiencia, ¿no? Fue un poco como así. Pero fue de proyecto y proyecto y creo que eso es además muy significativo porque creo que todo ha sido muy trabajado a punta de proyectos. Entonces, como que, y la comunicación también está un poco atada a eso mismo, ¿no? Como hacer proyectos, difundir y mostrar resultados de una vez y eso creo que ha sido súper beneficioso para, pues digamos, para poder armar esa comunidad y esa comunidad que colabora en diferentes proyectos y que está enterada de lo que hemos venido haciendo, ¿no? Sí, sí. Y una cosa que me parece como allá, justamente como en los inicios o de donde se detonó un poco esta conversación, que fue desde la Bienal de Chile, que se dio este año que tuvimos la oportunidad de participar. Estaba invitada Soledad Larraín, que es una de las integrantes, las fundadoras de Mujer Arquitecta. Y una de las cosas que nosotros teníamos, porque hemos tenido como ese interés también, como esa visibilización y esas problemáticas que existen como de temas de género desde la disciplina. Y tú comentas que desde el inicio los profesores de la maestría veían como el tema como algo que no era arquitectura. ¿Cómo ha sido la recepción en Colombia de esta plataforma? O sea, como de sus iniciativas, de lo que plantean. eh, ¿Ha sido mejor aceptada que lo que aceptaron los profesores o ha sido un camino también como complejo de ir construyendo? Esto siempre es un camino y es un camino complejo. Mucha gente, incluyendo mujeres, no entienden por qué esto debe hacer y ha sido como, sí, ha sido un tema difícil, sí, sigue siéndolo. eh, Pero bueno, creo que con cada vez, eso también creo que es importante, cada vez que uno hace un proyecto o invita a gente a hablar y empieza uno a discutir, hace, por ejemplo, una semana estuvimos en el Congreso Nacional de Arquitectura y de un momento a otro surgió de la nada hacer un evento de mujeres, digamos que me habían invitado a mí al panel con también pues Juliana López de Rusa 4, estaba Diana Wisner, estaba, eh, digamos que estos eventos pasan cosas así increíbles que aparece de pronto una de las arquitectas pioneras de este país, María Teresa Arizabaleta, y empieza como una especie de intercambio que no es solamente pregunta y respuesta como si yo lo supiera todo, sino, o las que estamos en el panel, sino como de una conversación honesta, creo yo, de las cosas, como una especie de terapia de grupo en el que yo creo Ujú. que muchas mujeres empiezan a despertar no solamente el interés en el tema, sino la necesidad de estar hablando de género, ciudad y arquitectura.
y se vuelve una experiencia compartida muy, muy particular y creo que con cada proyecto que uno va haciendo, eso pasa, va pasando y cada vez es más y cada vez se ve más la necesidad de hablar de esto. Entonces, por supuesto, obviamente tiene sus detractores, hay mujeres que incluso también empiezan a cuestionar eso mismo ahí, pero yo creo que, y también para uno que está, digamos, convencido, es interesante escuchar también la contraparte que piensa que no es necesario. Entonces, creo que es un momento como de construcción del mismo tema y como eso también creo que es muy particular porque esto está todo por construir, ¿no? O sea, no es una cosa como dada. Entonces, es bien interesante, digamos, eso de andar en camino. Aquí también me gustaría decir que esto comenzó, y lo decía el otro día también en otra charla que me invitaron, como un tema de inquietud personal mío y se ha vuelto como otra cosa que ni siquiera yo había proyectado que iba a ser. Mi interés era como un interés investigativo y luego se ha vuelto una cosa de comunidad, viene otra gente, aporta otras ideas, piensa que debemos abordar otros temas, que debemos hacer otro tipo de proyectos, entonces se ha vuelto como una, no sé, un intercambio muchísimo más interesante. Bueno, y en esa línea de como de todos los trabajos que realizan y todas las convocatorias y que obviamente es complicado que quede a cargo de una sola persona, ¿quién es el equipo detrás o cómo funciona? Como ese equipo es son muchas personas detrás de arquitectas colombianas. Bueno, obviamente sí es un equipo, digamos que el equipo varía dependiendo del proyecto que estemos trabajando, porque pues muchas veces sí empezamos en un principio a trabajar a punta de voluntariado, entonces hay gente que va y vuelve, pero he de decir que hay gente que ha estado casi durante todo el proceso, gente inclusive que ha estado desde el principio. Me parece importante que ya había mencionado a Jimena Covaleda, pero pues Jimena sigue ahí también firme. Eh, Me acuerdo también cuando hicimos este artículo, que creo que no lo he mencionado antes, artículo para Art Daily sobre las arquitectas en Colombia. Eso también fue una colaboración entre varias personas que ya igual seguían en el proyecto. Estaba Angie Milena Espinel, estaba, creo que Liliana Clavijo no estaba, pero Liliana ha sido importante ahorita en nuevos procesos. Ana María Estrada, María Paula Perea, y también me parece interesante que a veces muchas somos como partícipes de los proyectos, o sea, estamos, digamos, detrás de la organización y después igual participamos de los proyectos en sí, ¿no? Me ha pasado también mucho tener como una estrecha relación con el colectivo de estudiantes que creo que ha cambiado un poco también la mirada de arquitectas colombianas y pues ahí me parece importantísimo mencionar a Lisset Ramírez, que ha sido una pieza fundamental en nuevos proyectos y digamos, en darle también otra mirada a arquitectas colombianas desde, pues, desde también su juventud, Paula Erazo. Mm, y ahorita estamos en nuestras voces también trabajando con miembros de la comunidad LGBTIQ+, está Michael Forero y Sergi de Arqueer y Marinés García Reyes, que también es una arquitecta pues ya también mayor y que ha aportado una experiencia muy particular a ese combo, como Liliana Clavijo, que fue la que también un poco que propuso la idea y la empezamos a moldear a partir de ahí. Entonces me parece que toda esa gente involucrada, también María Luisa Vela, pero dicho eso, se empieza a hacer como decimos acá en Colombia, un combo bien interesante,
de miradas y de gente que aporta desde diferentes, pues desde sus también fortalezas y desde diferentes campos y caminos y que lo hace supremamente interesante. En cada proyecto se suma o suma otra gente, y eso ha sido interesante. Y también a nivel internacional, yo creo que pues de ver otros colectivos que están en la misma página, como dijimos, como decimos acá, pues uno va aprendiendo también de eso, ¿no? Constantemente, todo el tiempo. Y de ver cómo hacen otras cosas. Por esos encuentros también, ahorita que mencionaba a esa mujer arquitecta en Chile, pues nosotros estábamos viendo que estaban en el Congreso Internacional de Arquitectura y Género en Valencia, y entonces uno ahí empieza, y también uno como que comparte con otras personas que están en este mismo tema, como que comparte temas, inquietudes, a la final dudas, y eso creo que va sumando. Entonces, por ejemplo, el intercambio que nosotros hemos tenido con, pues, con otros agentes ha sido supremamente clave para poder crecer y poder cambiar y poder, no sé, plantearnos también nosotros los proyectos. Y es un tema bastante complejo como desde este punto, pero es sumamente interesante esa condición de que parece que hay como una, no sé si verlo como un despertar o un interés bastante particular sobre estos temas de género y todos estos grupos o iniciativas que se ven por lo menos a lo largo de Iberoamérica y otras en Europa también bastante interesantes que han estado abordando y siempre desde distintas miradas. Y lo que comentas del tema de las comunidades o de cómo esta retroalimentación em, es una de las cosas que también nos interesa muchísimo, que es justamente cómo va de la mano de la comunicación, o sea, porque gracias a esas difusiones es que uno empieza a conocer como una u otra iniciativa que se está haciendo, como hasta cuestionarse la misma práctica de lo que uno está, la misma línea que está llevando. Y en esa línea, ¿cómo nacen como, sabiendo también como su producción y sus convocatorias, cómo se gestan estas ideas? O sea, porque siempre tienen como, por lo menos está el foco este de la entrevista, perdón, de la convocatoria de uno por uno, que después vamos a hablar un poco de eso, pero hay como distintos formatos y distintas miradas también que han planteado desde arquitectas colombianas. ¿Y cómo surgen estas ideas? Pues al principio creo yo que eran como ideas que yo tenía sí, en la cabeza un poco y que quería desarrollar, entonces, y que hasta ahora se están desarrollando. Entonces, yo siempre pienso que cuando uno arranca un proyecto, uno también tiene que poner primero lo de uno sobre la mesa como para ir andando las cosas porque mm, si no se lo plantea, de pronto es difícil arrancar. Bueno, digamos entonces que en principio había un objetivo clarísimo, como te digo, que era escribir para un día un arquitecto. Entonces lo que hicimos fue como, no sé, la gente que esté interesada participe, así de sencillo. Y un poco como que hemos seguido esa misma lógica en cada proyecto que se va. Lo que sí teníamos claro, o lo que por lo menos yo tenía claro en un principio, era que había que abordar varios temas, porque si uno se queda abordando el tema de la visibilidad, de pronto se puede quedar corto de otros temas que van rondando por ahí y que es importante abordar. Entonces lo que hicimos fue como establecer unas líneas de trabajo que son una, la creación misma de la comunidad y de estar en ese intercambio permanente comunitario.
La segunda línea es el tema de la visibilidad, que empezamos a desarrollar, digamos, para un día un arquitecto y una arquitecta y en alianza con un día un arquitecta. Luego nos planteamos el tema que está íntimamente relacionado con ese tema de la visibilidad, que es el tema del archivo y de la recuperación de archivos de arquitectas, y que también entonces ahí terminamos en una relación directa con el Archivo Internacional de Mujeres en Arquitectura, y una última que se llama un observatorio de inclusión y equidad, y que es inclusión, equidad y diversidad. Y que también arrancamos ahorita con un proyecto, es que es como los proyectos fundacionales de cada línea, que se llaman Nuestras Voces. Entonces, con eso, por cada línea vamos desarrollando diferentes proyectos para hacer. Ese proyecto de Nuestras Voces, por ejemplo, mm, lo trajo otra arquitecta que estaba ya colaborando, o ya estábamos hablando, eh, eh, digamos, también a nivel personal, y propuso, hagamos esto, hagamos algo que termine en una especie de manifestación o manifiesto del tema de mujeres. Entonces empezamos a armar un grupo también, como de voluntarias, gente interesada. Arrancó como un grupo de, creo que eran como 12 personas, tal vez, de diferentes partes del país, de diferentes edades. Y a la medida que fuimos discutiendo como los temas, surgió pues la posibilidad de hacer una encuesta anónima sobre el ejercicio profesional y sobre el tema en las universidades. Y a raíz de eso hicimos la encuesta. Ahorita estamos en el análisis de datos de eso. eh, y bueno, ahí vamos, estamos también planeando qué actividades, esto es como que uno no tiene certeza 100% de lo que va a hacer, pero vislumbra de pronto, y también ayudado con las experiencias internacionales a ver cómo vamos a mostrar esos resultados, qué actividades vamos a hacer alrededor de eso, porque lo único que yo sí tengo como claro es que esos temas, cuando uno trabaja con otras personas, tiene que oír qué es lo que también los demás quieren hacer y cómo vamos armándolo también en conjunto, que si bien las estrategias que yo pienso, pues a veces que me parecen viables, pues a veces a las personas más jóvenes o las personas mayores no les suenan, y eso pues es como todo es cómo llegar a acuerdos, ¿no? Llegar a acuerdos de eso. Entonces, lo que yo he, creo, hecho es intentar coordinar las cosas para que podamos llegar a precisamente esos acuerdos en los proyectos. O bueno, por lo menos esa siempre ha sido mi intención, y es como, siempre pienso que esa es la intención y es el papel que yo juego en Arquitectas Colombianas. Y hay como un paralelo también en lo que comentas, que he visto personalmente que siempre como que las iniciativas que tienen que ver con este tema de la mujer en la arquitectura, o su participación, termina mirando mucho lo que es la producción ya de arquitectas, que han sido invisibilizadas por X razones, lo que sea, pero em, estás comentando algo que me parece sumamente interesante e importante, porque el tema de las estudiantes también, o sea, como desde la raíz, o sea, yo creo que este problema viene como desde las mismas escuelas también, o sea, hay como esas inquietudes también para como que sean consideradas desde ese inicio. Y se han planteado, o sea, por lo menos estás comentando este formato, está vinculado con eso de ver cómo guiar o preparar, no sé, aconsejar a las futuras arquitectas en lo que va a ser su rol disciplinar después, o cómo es el foco que están tomando, si han pensado en algún otro formato.
Sí, yo pienso, además hay proyectos supremamente interesantes que han empezado a hacer precisamente eso que comentas, una especie de mentorías eh, sobre, bueno, no sé, mentorías para mujeres en el ejercicio profesional que me parece también muy interesante y muy válido. Lo hace, por ejemplo, Madame Architect, que lo que hace es poner a hablar arquitectas de su experiencia en su lugar de trabajo, se toman, no sé, una semana o les hace entrevistas a Julia Gamolina, pero es interesante verse reflejado en el otro y ver las posibilidades eh, de esas mentorías me parece muy interesante. Lo hace Parlour también, es una red supremamente interesante. eh, y sí, pensaría yo que puede llegar a a terminar en eso. O sea, yo lo veo, no sé si sí, o sea, yo pensaría que sí, pero como todo el contexto, el entorno afecta también mucho. Mm, lo que sí hemos logrado al principio de Arquitectas Colombianas, cuando se hizo lo primero que hicimos fueron unos encuentros informales de mujeres en arquitectura. Se hizo uno acá y se hizo uno en Medellín y también era como procurar eso, ¿no? Como estos espacios que te digo que son casi como de terapia de desahogo, pero que también uno está viendo la experiencia de otras arquitectas y de otras arquitectas en diferentes campos, ¿no? Que la arquitectura no es solamente el diseño arquitectónico, me parece que esa es una de las ideas que nosotros como grupo defendemos, y uno viendo como la experiencia de diferentes y mujeres además también supremamente diferentes y arquitectas diferentes con pensamientos diferentes que inciden en diferentes campos de la arquitectura, ¿no? Entonces teníamos desde gente que trabaja, no sé, con materiales vernaculares, con tierra, hasta paisajistas, diseñadoras de interiores, diseñadoras arquitectónicas, eh, urbanistas, diseñar, como que uno como salirse un poco de pensar que la arquitectura es hacer edificios y hacer casas, que me parece que es una idea que desafortunadamente se sigue alimentando de cierta forma en las universidades aún, en las facultades, y que creo que toca claramente desmitificar. Eh, y que también se sale de este tema que yo le llamo ahorita, último que he estado pensando mucho en eso, de competencia entre que las mujeres hicieron, pero fueron invisibilizadas, eh, que a la final es un tema de competencia entre quizás hombres y mujeres que, pues no sé, que yo misma me lo estoy replanteando, ¿no? Eh, Hay proyectos, por ejemplo, como Muvo en España, que se dedicaron a casi que a mapear las obras de arquitectas sí, pues en el mapa de la arquitectura española. Entonces uno puede ir a visitar, digamos, estas obras que en principio está bien, pero creo que también sigue fomentando esa, de cierta forma, competencia y no colaboración entre arquitectos que ahorita estoy como, eso que uno le parece, obviamente es interesante, se debe hacer, pero que también al mismo tiempo tiene uno que cuestionar, ¿no? Entonces, no sé, como te digo, eso es una cosa como que uno piensa que ese es el camino que debe tomar y luego dice, ¿será que sí? ¿Será que no? Mm, Pero es a raíz del intercambio también que hay entre las mm, personas y escuchar digamos, estas discusiones alrededor de eso, que creo que enriquecen también la misma discusión sobre la arquitectura del género y la ciudad, ¿no? sí, totalmente de acuerdo con eso, porque, o sea, yo creo que la parte más compleja de lo que hacen ustedes y otras iniciativas es justamente eso, como obviamente sí hay casos donde sí hay un problema detrás de género, pero es muy
como delgada la línea donde empieza a ser por un tema de visibilización por ciertas condiciones, a que sea como por imposición de que solo porque es hecho por mujeres hay que ponerlo en tal o cual condición. Entonces, yo creo que ahí es donde es como delicado el tema y donde puede haber como detractores también, como con todas estas discusiones. Y lo interesante con esto que comentan de ser comunidad es justamente esa retroalimentación y proceso de evolución, porque creo que eso hace mucho más sincera y mucho más como cercana la práctica y que no sea como simplemente algo como muy visceral, sino más bien como realmente consensuado y que ya puedan ir llegando a tomar esas líneas también. Este, hay una cosa también que tenía como dentro de las miradas con lo que están haciendo, que veo que tienen varias plataformas, o sea, como varias iniciativas paralelas y quería saber como cuál fue primero, porque está me perdí un poco, el James Wall, que está como dentro de estas iniciativas que están manejando también. Em, entonces, ver cómo esas forman parte como de estas otras líneas que están manejando, cuál fue primero, o sea, cómo y qué son también, para que compartas un poco con todos cuál es el foco que tienen estas otras patitas de las Sí, arquitectas colombianas. sí ves que es que eso empiezan a salir patas y uno, pues, tiene que, mejor dicho, creo que empiezan a salir no solo patas, sino temas, y creo que uno tiene que empezar también a, pues, a considerar esos temas. Eh, un poco referente a lo que hablabas antes, pues, indudablemente sí hay un peso, y volviendo al tema de la academia, sí hay no, es que no me gustaría dejar esto sin decir, sí hay un peso muy grande en lo que se está enseñando y cómo se está enseñando, y hay una necesidad de reevaluar eso. Aquí yo siempre menciono un caso de una estudiante que se puso en la Universidad de los Andes, que se puso a ver los pensum de, o sea, los programas de arquitectura, los cursos, y a mirar qué tanta bibliografía se usaba de mujeres, eh, y qué tantos ejemplos se ponían de arquitecturas hechas por mujeres en la academia, bueno, en su academia, digamos en particular ahí, y los resultados realmente se llamaba, ¿qué tanto aprendiendo de las arquitectas? Se llama. Y pues los resultados eran un poco espeluznante porque realmente lo Ujú. que descubrió es que se usaba muy poca bibliografía escrita por mujeres, muy pocos temas, que yo creo que son los temas que interesan también a las mujeres, porque yo lo que sí creo es que nosotros tenemos unas prioridades de, de unas cosas en la cabeza quizá diferentes, y creo que ahí puede venir el aporte de las mujeres en la arquitectura, puede venir de ahí, que nuestras prioridades quizás son diferentes, sobre todo cuando va cambiando, digamos, también la vida y se va volviendo uno mayor y empieza a tener familia y empieza a tener hijos y empieza a ver el mundo diferente. Entonces creo que eso también es válido, y desafortunadamente esas mismas experiencias no se están retroalimentando en la academia, ¿no? Entonces estos excesivo enfoque en el objeto arquitectónico y no tanto en los procesos, se empieza a ver en eso además, y estos campos que las mujeres de cierta forma han logrado colonizar, porque el campo del diseño arquitectónico es un campo complicado que necesita muchas relaciones, mucho networking, que pues digamos que en los últimos años ha cambiado, pero que todavía sigue prevaleciendo una desconfianza de que las mujeres no pueden hacer ese tipo de trabajo, ¿no? Entonces, pues, si nos alimentamos y cambiamos un poco esa forma también de enseñar, pues creo que los efectos, digamos, en el mundo práctico y en las arquitecturas mismas que haga la gente, pues no se van a ver, no se van a ver, y eso creo que es un tema que hay que abordar prioritariamente.
Y lo otro que encontró, que a mí siempre me ha parecido fascinante esta estudiante, era que siempre se mencionaban a las mismas arquitectas en las clases y se usaban como ejemplo exactamente lo mismo, que eran Zaha Hadid y Lina Bobardi, y que a partir de eso no había más ejemplos y no había más arquitectas. Y lo que hay, bueno, lo que nosotras intentamos hacer en un día un arquitecto, que además es información en español, que eso es una diferencia muy grande. Cuando yo arranqué a hacer el proyecto de maestría, toda la información que encontraba de arquitectas era en inglés, absolutamente todo. Y creo que ese vuelco, ese paso que dio un día una arquitecta fue importante también por eso, porque la información estaba en español. Entonces, si uno se pone a ver, 4 temporadas de un día una arquitecta, son 365 por 4, son 1000, como 1400 y pico perfiles de Ujú, mujeres, que dice uno, pues, pero la información está ahí. No es ujú. sino que empecemos a tal vez agarrarla y a estructurarla y a dictar también en las clases, ¿no? Otras cosas, ¿no? Sí, pero Entonces, las raíces son como más profundas con eso, porque hasta los premios, o sea, por lo menos el Pritzker, que es como el considerado el Nobel de la arquitectura, después de como 20 ediciones, o no tengo el número exacto, pero debe ir más o menos por ahí, porque desde el 78, 79 que parte, hasta el 2004 que premian a Zaha Hadid, no había ninguna otra mujer en la premiación, en la convocatoria, cosa que después, gracias como a ella, fue que empezó también como a medio minar un poco y que empezó a tener revuelo el caso de Dennis Scott Brown. O sea, son cosas como dentro de la misma disciplina de lo que uno supuestamente debería ver, que son estos premios que de alguna forma van marcando pautas, empieza a tener como esa misma condición que es lo que comentas de la academia. Uno como que se va guiando por esos mismos caminos y viene como de mucho más atrás que la misma escuela o que la misma producción local. O sea, ya se escapa a veces hasta de las manos cuando se empieza a revisar esa. claro. Y es una cosa que también yo diría, pues es una preocupación personal que yo tengo, que es, yo he descubierto, por ejemplo, cosas que escribían arquitectas acá o proyectos que hacían arquitectas acá en Colombia en los 90, en los 2000, que totalmente quedaron mejor dicho, sepultados, nadie hablaba de eso. Y creo que también es muy duro, descubrir que había gente con las mismas inquietudes que tal vez nunca fue escuchada o fue relegada. Y yo creo que el esfuerzo también de comunicación con el proyecto y con, digamos, un poco todo lo que estamos haciendo es que no vuelva a pasar lo mismo, porque estos son como unas olas, que es lo mismo que pasa con las olas del feminismo, que viene y de pronto se va y se echa para atrás. Y yo creo que también la pelea que nosotras debemos estar muy consciente es que no podemos echar para atrás otra vez más, porque uno se pone a ver y hay cosas, no sé, muy interesantes que se hicieron que nadie, pues digamos que no, por precisamente esto de no dictarlas, no compartirlas, no, eh, pues se han quedado como en el olvido, ¿no? Mm, Y creo que para eso las redes sociales y bueno, todo el tema de internet sí ha sido supremamente importante, porque por más cosas negativas que haya, definitivamente sí es una plataforma muchísimo más democrática para compartir información que las plataformas anteriores, ¿no? Entonces, con todo y lo maligno que puede ser internet, etcétera, ese plus creo que sí, mejor dicho, definitivamente sí es una ventaja muy grande y es la ventaja que toca aprovechar. Y mm, eso, por ejemplo, pues lo hemos visto en otros proyectos, o sea, una cosa como la convocatoria una por una,
Yo creo que sin primero el apoyo de un aliado tan clave como la Sociedad Colombiana de Arquitectos, también he de decir, pero sin el tema de redes sociales, y la difusión en general en el mundo digital hubiera sido muy complicado de hacer. Sí, Entonces, mm, es ese justamente es como nuestra hipótesis y nuestro argumento y nuestra búsqueda en este momento, como tratar de transparentar esas condiciones, porque yo creo que el tema, o sea, tomando como esta línea que abordamos en la primera temporada sobre la comunicación en la arquitectura, siempre cuando uno lo dice fuera del ámbito académico suena como algo, de la academia, es algo como muy de la universidad, cuando realmente pasa hasta en cualquier oficina, o sea, es un tema mucho más transversal de lo que se cree y con lo que estás comentando de justamente es lo que nos permite en estos momentos estar conectados y conversando por conocer la práctica. Nosotros en su momento también difundimos esa convocatoria, sabemos un poco de lo que se está haciendo como en otros espacios bajo esta misma línea. Entonces, permite también como hacer esas construcciones de redes importantes como para ir retroalimentando, porque ya deja de ser como una práctica aislada o un tema que uno está pensando que se está inventando el agua tibia y hay mucha más gente que ya está con estas líneas y más bien termina siendo como importante esos aportes que puedan hacer más que uno creer que va único solo con la antorcha a iluminar a los demás. esa es una de esas cosas también que ha sido importante, y el intercambio también internacional ha sido importante porque uno no se siente solo. Yo cuando arranqué, sí, un poco que me sentía sola y pues digamos este tema del el apoyo parcial de los profesores, pues a uno eh, le sigue dando duro porque porque se siente solo, y ver que había otras mujeres en otras latitudes, en partes del mundo totalmente literalmente al otro lado del mundo, en la misma, diría yo, lucha, sí creo que ha sido muy importante, precisamente para no sentirse solo. Y lo bonito también creo que el tema de la nueva comunicación en la arquitectura es que no es un ejercicio unilateral, sino al contrario, es un ejercicio que dispara la información de diferentes formas. Entonces, también uno tiene que estar dispuesto a escuchar, eh, y también es bueno, pues, por ejemplo, nosotras, a mí a veces, sobre todo la gente más joven me dice: "No, pero ¿para qué tener Facebook?". Y yo, pues es que la gente que usa Facebook es gente mayor como yo, pues puedo decir que sí es muy apegada al Facebook y Facebook es también una plataforma de intercambio interesante como Twitter también es, o bueno, perdón, X, es otra forma de verlo, el dominio en X, por ejemplo, me parece que es de lo más complicado que existe. eh, Creo que es el que menos, sí, a mí personalmente me parece que es el más difícil, pero que otra gente ha logrado transformar en otras cosas muy interesantes. Uno ve ejemplos como, no sé, la Brasa de Torrijos o sea, hay una gente que se arma unos hilos y que vuelve también el tema de la arquitectura un tema interesante. O Tere, por ejemplo, no sé, o sea, hay gente que el otro día que estaba en este evento que te comento al principio, que ha empezado a estudiar arquitectura porque vio a Tere, ¿no? Entonces dice uno, pues, no todo puede ser tan blanco y negro, y creo que la ventaja de hoy en día es ver un abanico de posibilidades de lo que hay. Por eso uno, creo yo que debe estar como en todas las redes y a nivel de comunicación mismo, así como digo que las ventajas de lo virtual está en esa democratización, también creo que hay que asentar, a veces hay que devolverse en los procesos y sentar ciertas bases y volver a usar el papel y estar
no sé, hay que combinarlo un poco todo, porque esa es como la garantía de que uno efectivamente va a tener un público diverso también, ¿no? mm, Entonces, por ejemplo, y, ahora Una por Una estamos con el interés de recopilar todo lo que la información y de hacer un producto editorial, ¿no? De hacer una especie de catálogo de las piezas que se entregaron al archivo, eh, y que sí, y que quizá ese tipo de cosas pierde contundencia cuando se hace solamente virtual, ¿no? sí. Entonces, mm, Y, en eso, aprovechando como ese comentario de esa convocatoria, un tema particular ahí, o sea, que tenía curiosidad también de ver cuál iba a ser como la salida de esa convocatoria, porque tenían como una amplitud enorme en los formatos que podían ser desde fotografías, escritos, serigrafías, o sea, no limitaban como nada y me daba un poco de curiosidad saber cómo, primero, qué recibieron eh, y segundo, a qué se iba a convertir esto, porque interesante también después de tener como ese contenido, ya eso es otro proyecto en sí mismo, o sea, más que la convocatoria en sí. claro. Ese proyecto es una convocatoria que lleva ya el Archivo Internacional de Mujeres en Arquitectura mucho tiempo haciendo. Digamos que el archivo tiene más de 500 colecciones. Esa es una de las 500 y pico colecciones que Mm, hay en el archivo. Algunas son personales, pero esta en particular, por ejemplo, a mí me cautivó porque era la oportunidad de armar, digamos, quizás una historia eh, como compartida, ¿no? Entonces, no es que yo voy a dañar todo mi archivo, más porque me conflictuaba mucho. Yo soy asesora del Archivo Internacional de Mujeres en la Arquitectura, asesora internacional, y me conflictuaba, pues, que, no sé, por ejemplo, todo el archivo de Luz Amorocho, que es nuestra primera arquitecta colombiana, estuviera en Estados Unidos, ¿no? Entonces, creo que esa fue como la primera cosa que yo, uy, no, aquí hay que trabajar para que los archivos empiecen a incorporar ese material, los archivos existentes que tenemos acá, digamos, empiecen a incorporar este tema de las arquitectas pues, digamos, en su propia sede. Entonces ese fue como un primer momento y también me inquietaba mucho la dificultad que tenían ellas para recibir este tipo de piezas de una por una, porque digamos que el resumen de la convocatoria es que cada arquitecta tiene que hacer una autorreflexión sobre qué pieza es la que considera que deba estar en el archivo como una pieza que refleje un momento de inflexión importante digamos, en su carrera profesional. Y eso debe ir acompañado de un párrafo escrito a mano en el que explique por qué esa pieza es clave. Eh, y entonces esto, por eso también la variedad de formatos no era no necesariamente planimetría, dibujos, eh, lo que yo doné, que fue un protocolo de investigación. O sea, eso también da la posibilidad de que sea variado, digamos, un poco como el resultado o lo- el entregable. Entonces, eso también lo hace muy interesante y requería esta autorreflexión que me parece supremamente clave. Entonces, así como para mí esto es importante, pues para la otra arquitecta no lo es, sino otra cosa. Entonces, claro, recibimos desde, o sea, dibujos, papelitos, mm, protocolos de investigación, planos, hay una variedad, pinturas, o sea, mucha cosa. Y al llevarlos a Estados Unidos al archivo, ahí también entró a jugar la mirada digamos, de ellos allá, que me parece
también supremamente relevante, porque cuando yo llegué allá y expusimos efectivamente el trabajo, logramos recopilar 75 piezas. mm, y era un proyecto más piloto en el mundo, porque la idea era que sobre todo los países que no tenían representación en el archivo tuvieran una representación en el archivo. Esto también era la otra idea supremamente clave. Entonces, en el archivo hasta hace meses no había ni una pieza de ninguna arquitecta colombiana y ahora hay 75, ¿no? Y cuando llegamos allá, la mirada era, uy, pero el tema en conjunto además es súper artístico, o sea, y yo me ponía a pensar, pues claro, porque eso tiene, o sea, si uno se pone a analizar, y esto es muy escuetamente, seguramente ojalá alguien lo haga un poco mejor que este comentario, decía yo, pues claro, eso tiene que la relación porque la arquitectura aquí en Colombia siempre se ha visto muy atada a las bellas artes, ¿no? Y viene como de las facultades artísticas, ¿no? No tanto del tema de ingeniería. ¿No? Entonces eso explica también ese casi que lenguaje compartido de casi todas las piezas, que es interesante para estudiar más a fondo. Lo que pasó también después es que ya probado un poco el modelo que planteamos que efectivamente fue exitoso y bueno, entonces en Argentina hicieron su propia convocatoria, una por una Argentina, y recibieron creo que más de 100 piezas, en muchísimo menos tiempo de lo que hicimos nosotros. Y también se animaron a hacer una exposición y pues la idea es ir rotando efectivamente que se puede hacer ese mismo formato en diferentes partes del mundo. Digamos que mi interés como asesora del archivo es que tengamos también un poco casi todos los países de Latinoamérica, para también hacer comparación entre nosotros, ¿no? Mm, Cómo va cambiando quizá la mirada o quizás compartimos con algunos países más cosas, no sé en qué pueda derivar eso, pero me parece que puede ser algo interesantísimo. Entonces, sí, es en eso estamos. sí, o sea, yo creo que justo ahí es donde vuelve como a conjugarse el tema de la comunicación y la difusión y que estas instancias empiecen como a replicarse. Un poco también nuestra idea como de trasfondo es como ir transparentando estas prácticas para que otras personas que capaz tienen como esas inquietudes vean que sí es posible. Y en esa línea hay una pregunta que siempre también nos parece como dice, la pregunta del millón, la conflictiva algunas veces, y es entender cómo logran financiar este tipo de iniciativas también, porque ahí hay un tema detrás de que hay muchas ideas, muchas voluntades, pero también está el tema de que para que esto pueda llegar a ser ejecutable, necesita fondos, necesita a veces públicos o privados, porque para un proyecto de arquitectura tradicional uno sabe un poco como las lógicas del proyecto, pero en este caso son difusas totalmente, o sea, no hay como nada escrito ni nada como entendido. Entonces, un poco para entender y para también transparentar esas lógicas, cuéntanos cómo le han hecho, me imagino que también por ahí puede haber como algunas anécdotas que puedas compartirnos. Sí, no, esto, bueno, yo creo que tiene uno que tener claro que a veces no va a ser viable económicamente, pero, pero con el tiempo sí creo que lo va haciendo y lo es, ¿sí? Como todo, cuando uno arranca, pues está también esa duda del tema de la financiación es obviamente válida y clave. eh, con los otros colectivos que nosotros estamos hablando, siempre surge esa misma pregunta, ¿cómo hacemos o cómo hacemos para financiarnos? Pues la verdad, esto empezó un poco como no importa y lo hacemos voluntario.
pero la verdad es que sí, a la medida que cambia el proyecto y va creciendo, pues es inminente el tema de los fondos. Por ejemplo, ya para Una por Una, pues contamos no solamente con el apoyo, sino con los fondos del Archivo Internacional de Mujeres en Arquitectura. Contamos con el acompañamiento de la Sociedad Colombiana de Arquitectos, que fue la que hizo toda la gestión realmente. Se ponían venir piezas de Putumayo y ellos financiaban, digamos, la pieza Colombia. hasta Mm, Bogotá. Entonces, digamos que nos olvidamos un poco. Si uno hubiera querido hacer esto solo, pues en definitiva no se puede hacer. Entonces, creo que una de las estrategias que sobre todo últimamente hemos estado realizando es encontrar aliados que se puedan también cargar un poco como esos temas financieros eh, encima y digamos que, pues, sin desconocer, obviamente, que uno tiene que estar coordinando eso, pero eso son cosas que dentro de la misma financiación de la operación se pueden empezar a incluir, ¿no? Entonces, creo que esa ha sido un poco como la financiación, sobre todo de ese proyecto, fue así. Estamos ahorita en lo mismo para poder producir, digamos, el catálogo que queremos hacer, que lo queremos hacer tanto digital como en físico, pues también la financiación va a venir pues de diferentes fuentes, de diferentes aliados, y así es que se hacen las cosas. Y últimamente, pues yo, como nos invitan de universidades a conversar de esto, pues digamos que las universidades también, pues obviamente pagan por las conferencias y eso es muy importante que eso pase porque pues es la única forma también de empezar a introducir estos temas en el mundo académico y está bien que no sea solamente, digamos, como decimos acá en Colombia, de chévere, sino que también ya haya un pago detrás de eso. Mm, y, por ejemplo, uno de los próximos pasos que queremos dar es hacer de Arquitectas Colombianas una asociación, porque eso no solamente va a dar la posibilidad de hacer mucho, de financiar también como comunidad varios proyectos, porque si hacemos una asociación, pues cada asociada o asociado empieza digamos, a aportar, pero que eso se refleje también en una serie de productos y de proyectos que queremos sacar a flote, ¿no? Entonces creo que un poco como que ahí está la clave, porque lo único que sí tengo supremamente claro es que uno no puede andar regalando el trabajo y si quiere que un proyecto perviva y sobre todo sobrepase eh, digamos, como el tema personal, pues sí debe ser así, ¿no? Debe estar constantemente construyéndose y creo que la forma de hacerlo es en comunidad y como compartiendo, porque si hay un interés compartido, pues se aporta también de la misma forma y buscando aliados que claramente estén interesados en eso. Eso, por ejemplo, yo lo aprendí también de otro proyecto que tenemos que se llama AD57 y en AD57 hicimos un proyecto gigante que se llamaba Bauhaus 100 Colombia y a partir de ahí, pues obviamente todos estos temas de gestión cultural requieren fondos y requieren mm, en dinero, entonces uno tiene que buscar el dinero y si uno lo busca y busca a los aliados, lo va a encontrar. Entonces, es eso, porque de voluntario, aunque en muchas ocasiones digamos que ha sido un tema de voluntariado, eh, eso puede funcionar una o 2 veces, pero a la final sí se requiere una retribución económica por un trabajo. Y sí, entonces estamos en eso, claramente es una lucha. Y ahora me acordé del otro tema que habíamos hablado sobre lo de James Watt.
Ujú. Bueno, James Bond también surgió, es un tema de voluntariado a nivel mundial. Son unas caminatas que se hacen en honor a Jane Jacobs, que pues para el que no conozca quién es Jane Jacobs, Jane Jacobs escribió un libro muy importante que se llama Muerte y vida de las grandes ciudades, que es casi la base de todo este interesantísimo tema de la ciudad de proximidad y del urbanismo contemporáneo, que vuelve un poco a la idea del barrio, vuelve a la idea de las aceras como los lugares principales de intercambio. mm, Bueno, todas estas interesantísimas ideas que se están retomando para volver a ser realmente ciudad. Y bueno, entonces se hacen estas caminatas exploratorias de la ciudad, pueden ser de diversos temas, no hay, o sea, ahí también, como no hay reglas casi. Bueno, hay reglas como de cómo funcionan las caminatas, pero no reglas temáticas, ni de uno pretender que uno va a ser el guía de la caminata, sino al contrario, es que los mismos ciudadanos muestren su ciudad o qué es lo que ven en la ciudad. Entonces también eso, y eso un poco surgió, hacerse cargo de James Bond Bogotá en específico, por esas ideas tan interesantes que plantea, en esas corrientes del nuevo urbanismo, pues también el urbanismo feminista. Eh, Nosotros quisimos un poco como aportar, no creo que tanto a la discusión del urbanismo feminista, sino a la discusión en general del urbanismo como tal. Y creo que lo vimos en principio como una forma de conectarnos con ese tema del urbanismo feminista y luego se volvió, como siempre, se volvió otra cosa. Entonces ha sido interesante, eso fue rota. La idea es que la misma entidad organizadora no quede todo el tiempo a cargo de una ciudad, sino como eso también es un proceso como también orgánico y voluntario, pues que después de un rato uno pueda, no sé, pasarle la antorcha a otro grupo organizado o a una persona que esté interesada en hacer las caminatas. Digamos que nosotros llevamos haciendo esto desde, creo que fue 2019, y en pandemia alcanzamos también a hacer un ejercicio de ojos en la calle, que es una de las teorías de Jane Jacobs. Y el año pasado nos animamos a caminar, también no necesariamente deben ser caminatas, puede ser un otro tipo de actividades. Entonces, al puro principio lo que quisimos hacer fue familiarizar a la gente con la figura de Jane Jacobs y mostramos este documental muy interesante que se llama Citizen Jane, sobre, digamos, la lucha de no solo de Jane Jacobs, sino de todo un grupo por salvar un poco como su propio barrio. Empezó como una lucha personal y comunitaria en el barrio y logró parar estos proyectos de pasarle una avenida exactamente encima al barrio de Robert Moses. Entonces, mm, es como casi esa película, ese relato de cómo lo logró y cómo eso se le volvió también a la misma Jane Jacobs como otra cosa, ¿no? Pero eso ha sido interesante, ese empoderamiento ciudadano, es un tema muy interesante y que es muy afín, digamos, también a esas ideas del nuevo urbanismo y del urbanismo feminista. Entonces, por eso creo que un poco como que llegamos a ese tema, pero sí, va uno viendo y ahora conectando con lo que hablaba de la asociación, que también uno, pues, tiene como un ciclo, en el que de pronto las ideas que tenía que hacer, pues ya está, se hacen o las convierte uno en realidad con ayuda de mucha otra gente y también hay que aprender a pasar la antorcha. Un poco creo que el el mensaje y el objetivo de hacer la asociación es que, a veces cuando me llaman, pareciera que fuera como un tema mío, arquitectas colombianas, y quizá yo me apropiaba un poco así, pero no es intencional mucho. No quiero que no sea mi intención.
Quiero estar ahí, obvio, porque es un tema que me interesa, pero no que se perciba como que es un tema mío. Entonces, creo que también dar todos esos pasos, hacer el paso con la financiación misma, como comentas, de las cosas, pues creo que va a ayudar eso a que haya una variedad y una diversidad de proyectos que sean mucho más interesantes que mis intereses personales sí, en los proyectos, ¿no? Qué bueno. Bueno, como siempre, el tiempo ingrato. Esta conversación está muy Mm. buena y provoca extenderla mucho, pero si no se vuelve interminable el episodio para los oyentes también. Y antes de cerrar, quería pedirte que nos dejes tus redes sociales también, o sea, por dónde pueden contactarnos, por dónde pueden seguirlos, como para que vean las convocatorias que van haciendo. Bueno, entonces estamos, como mencioné antes, en varias redes, estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en Instagram, falta TikTok, pero sí, eso creo que es para otra generación, las las más jóvenes que se animen a hacer el TikTok. Entonces, estamos como Arquitectas Raya al Piso Co. Y bueno, no, cualquier cosa ahí, pues ahí estamos de intercambio. Ese además me parece un buen tema porque se va uno dando cuenta que cada red tiene un lenguaje diferente y quizá no debe ser la misma persona la que se encargue de Mm, difundir el material en todas las redes. sí, Entonces, y bueno, ahí como cuña, por ejemplo, en Facebook, lo que más intentamos compartir, pues aparte de convocatorias, cosas, es más como información general, casi como del tema de mujeres en arquitectura, cosas que nos vamos encontrando ahí y que nos parece interesante como para que la gente lea con más calma y contextualice un poco más el tema. En Twitter también es un poco como así, pero ya en Instagram me parece que cambia la cosa y en Instagram está más dedicado a los proyectos, digamos, más del grupo como tal, o sea, está más digerida la información. Eso sí, en las historias compartimos también información de diferentes convocatorias a nivel mundial, a nivel latinoamericano, etcétera. Eso sí. Y bueno, y nos falta el TikTok, estoy esperando los voluntarios del TikTok. para las nuevas generaciones. Sí, no, ya creo que yo ya me Sí. quedé ahí, pero sí. Bueno, Ana María, un gusto en verdad, muy agradecido por tu tiempo, muy agradecido por todo el conocimiento que has compartido con nosotros y por este paseo como en estas distintas formas de comunicar y de mostrar como la práctica de la mujer en la arquitectura. Súper interesante como todos los abordajes que han tenido y agradecidos por tu tiempo. Espero podamos continuar esta conversación en otro momento también y seguir desarrollando estos temas. Y muchas gracias también a todos los que nos oyeron, que de nuevo van a encontrar toda la data y la información de las redes de arquitectas colombianas y las otras plataformas en la descripción del episodio. Y esperamos les haya sido de utilidad y les haya gustado tanto como a nosotros esta conversación. Así que muchas gracias nuevamente y estaremos en contacto. No, vale, gracias a ustedes, muy interesante y bueno, ahora voy a estar más pendiente de eventos de arte para ver, para escuchar a los demás también. Muy Muchas interesante. gracias. Vale, muchas gracias. Chao, chao.